Muy bien, busquen en sus Biblias, por favor, también va a aparecer proyectada en la pantalla. Yo voy a leer para ustedes Éxodo capítulo 14, versículos 5 hasta el versículo 15. En la Nueva Versión Internacional. Éxodo capítulo 14, versículos 5 al 16. Éxodo capítulo 14, versículo 5 al 16. Y he titulado esta prédica en este día, Caminos de Fe en un mundo de incertezas. Voy a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Dice: cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó al faraón que prepararan su carro, tomó su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón de Faraón, del rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiese sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. El pueblo de Israel ha sido liberado por mano del Señor a través de Moisés de la esclavitud en Egipto, y ahora han comenzado su rumbo hacia la tierra prometida que el Señor les tiene al otro lado del desierto. El pueblo de Israel ha visto la mano del Señor, ha experimentado el poder de Dios en Egipto para liberarlos, y cuando han avanzado, se han internado en el recorrido que tenían que llevar adelante para llegar a la tierra prometida. Dice el versículo 10, el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? Uno puede de alguna manera empatizar y ponerse en el lugar de los israelitas. El estruendo de los carros, el ruido ensordecedor del galope de los cientos de caballos, esa imagen del ejército más poderoso que ellos habían conocido, de un pueblo al cual sirvieron, ahora le pisabais el pasaje a los talones. No solamente el ruido probablemente era ensordecedor, sino que la imagen era horrorosa, espantosa. Un ejército que podía destruirlos y acabar con ellos en el desierto. Dice el pasaje que tenían miedo, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor, y entonces le reclamaron a Moisés. Será la primera vez, queridos, este registro de este versículo es el primer registro que se tiene de los muchos tantos que vendrán, en los que el pueblo de Israel le reclama a Dios y le reclama a Moisés por haber salido de Egipto y por pasar penurias y miserias sin esperanza según lo que ellos creían. La primera vez
de muchas en las que hombres y mujeres, enfrentados con su realidad, cuestionan al líder dado por Dios, pero detrás de ese cuestionamiento hay un cuestionamiento hacia Dios, hacia la promesa que Dios les había dado, una desconfianza absoluta de lo que Dios podía hacer. Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. La verdad es que esta expresión de los israelitas no se registra en los versículos anteriores. No hay un texto en los capítulos iniciales de Éxodo cuando se desarrolla todo este conflicto y esta disputa contra el faraón y Moisés para que el pueblo salga de Egipto. No hay ningún registro que diga que los israelitas se enfrentaron a Moisés y le dijeron estas palabras: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Es lo que te decíamos estando allá, pero es completamente verosímil que haya sido así. Ellos eran esclavos y jamás se les había ocurrido y ni pasado por la mente enfrentarse al poderoso Dios Faraón, y mucho menos a su ejército. Nunca atravesó por ninguno de sus pensamientos hacerse libres y enfrentarse a semejante poder que los subyugaba, los dominaba y los tenía como esclavos. Su visión de la vida, del mundo, era la de esclavos. Y de alguna u otra manera, ellos estaban conformes con la vida que vivían, porque no tenían ni la capacidad, ni herramientas, ni el poder para cambiar su situación de vida. Así es que ellos habían asumido que el estatus, que la forma de vida que tenían era la que les había tocado y de ella no había esperanzas de salir. Pero habían visto la mano del Señor. Durante un lapso de tiempo previo a la salida, a la Pascua, ellos vieron cómo a través de Moisés el Señor desplegó su poder a través de las plagas de distintas maneras, mostrando cómo Él era realmente Dios y no el faraón, cómo realmente Él tenía el poder sobre la naturaleza, sobre los elementos y no el faraón, cómo Él tenía el poder absoluto para mostrar que podía vencer al faraón y sacar a Israel de Egipto. Ellos habían visto la mano de Dios por medio de las plagas, habían contemplado el poder desplegado de Dios, pero ahora nuevamente dudaban. El versículo 12 nos dice que ya dudaban estando en Egipto como esclavos. Déjanos en paz. Nosotros no queremos saber de estos planes de Dios. No nos metas en este proyecto que dices que es de Dios. Déjanos tranquilos acá. Somos miserables, esclavos, vivimos sin dignidad, pero estamos vivos. Dicen ahora moriremos en el desierto. Hasta un pedacito donde caerse muerto tenían, dicen ellos, en Egipto. Acá moriremos en el desierto, abandonados. Queridos, la experiencia de ellos no es muy lejana a la nuestra, en este sentido. ¿Por qué ocurre? Podríamos preguntarnos, ¿por qué ocurre que viendo la mano del Señor en nuestras vidas, en situaciones pasadas, lo presente nubla nuestro juicio a tal punto que no somos capaces de ver que lo que Dios hizo en el pasado lo puede volver a hacer en el presente? Y dudamos como ellos que Dios lo volverá a hacer. La experiencia de ellos no es diferente a la nuestra. De hecho, en el libro de Hebreos se relata y se dice que todas estas cosas acerca del pueblo de Israel fueron registradas y son contadas para darnos a nosotros un ejemplo y una advertencia de cómo vivir y de lo que pudiera pasar con nuestras vidas también. Pero no sé si a usted le pasa, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa muy seguido, que habiendo visto a Dios obrar en mi vida en situaciones pasadas, lo que vivo en el presente nubla mi juicio y parece que me impide ver que Dios lo puede volver a hacer. Está fresquita en la mente de ellos las plagas, el poder, el verdadero Dios Yahvé venciendo al Dios Faraón, pero dudan. Y nuevamente no creen. Déjanos, dice el versículo 12, en paz. Y este déjanos en paz deja mucho o refleja mucho también de nuestra actitud. Mucho de nuestras propias actitudes frente a Dios, cuando Dios nos manda a emprender, perseverar, avanzar en la vida
frente a situaciones difíciles que estamos atravesando. Porque no vemos salida, porque no vemos hacia dónde avanzar. Prefiero quedarme aquí. Es tanto lo que perdí ya en la vida, es tanto lo que he perdido en el pasado, es tanto lo que he perdido en el presente, que no quiero arriesgarme a seguir emprendiendo, seguir avanzando y perder aún más. Prefiero quedarme con lo poco que tengo, prefiero quedarme como estoy, que arriesgarme a avanzar y seguir perdiendo en la vida y seguir sufriendo. Algo de eso hay muchas veces en nuestra vida, cuando el Señor nos invita a avanzar, a creerle, a perseverar. Me conformo con lo que tengo. No avanzo más. Señor, así estoy bien. ¿Para qué arriesgarme? ¿Para qué sentirme nuevamente frustrado por emprender algo que no resulte? ¿Por qué intentarlo de nuevo? Prefiero dejar de intentarlo que volver a fracasar. Déjame en paz. Prefiero quedarme como un esclavo en Egipto. Señor, ya nada más. Prefiero quedarme así. No me pidas avanzar, no me pidas dar la cuota extra, la milla extra. No me pidas perseverar, Señor. Las fuerzas ya no me dan. Y probablemente muchos de nosotros, llegando al final de un 2023, hemos llegado hasta este punto golpeados, apaleados, derrotados, cansados, agotados, porque un ejército como el del faraón nos ha amenazado constantemente y nos ha pisado los talones. Déjanos en paz. Ya no quiero avanzar, es imposible avanzar. No hay salida, no hay por dónde. Prefiero quedarme como estoy que intentarlo de nuevo y volver a perder. Esta es la actitud que hay en el corazón de estos hombres y mujeres que siguen pensando bajo la lógica de esclavos. Han conocido algo del Señor, todavía les falta mucho más por conocer. Otro detalle importante que a mí me hace recordar es el hecho de que ellos anhelen el pasado. Allá estábamos mejor, el pasado era mejor, allá teníamos por lo menos pan, techo, abrigo y en último caso un lugar donde caernos muertos. Nos iban a enterrar en algún lugar cuando muriéramos. Miserables, despreciados, sin dignidad, esclavos, pero algo teníamos seguro. El pasado era mejor. Cuando ven su presente, idealizan el pasado. Y esto me hace pensar en un pasaje que aparece también en la proyección en la pantalla, Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Y leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional también. Eclesiastés 7:10. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Este es el predicador o el sabio que escribe Eclesiastés. Y este dicho o este pensamiento sigue vigente hoy día. Nosotros lo conocemos muy bien. Y nosotros decimos, todo tiempo pasado fue, ¿cómo es el dicho? Todo tiempo pasado fue mejor. Es exactamente la misma idea. Pero Eclesiastés da un paso más. Dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Pero cuando nuestra situación presente es angustiante, nos agobia, tenemos carros que pisan nuestros talones, no hay salida adelante, tendemos a evadir el presente idealizando el pasado. Y creemos que todo tiempo pasado fue mejor. Porque rescatamos las cosas más valiosas y las mejores cosas del pasado para construirnos una forma de evadirnos hacia allá. Quisiéramos volver a los tiempos pasados. Quisiera volver el tiempo atrás. Quisiera vivir lo que viví antes. Porque lo que estoy viviendo ahora es miseria, penurias, dolor, sufrimiento. Eclesiastés dice, no es de sabios pensar o preguntarse por qué o si todo tiempo pasado fue mejor. Noten cómo el temor presente y las inseguridades o la incerteza del futuro genera esta forma de pensar en ellos. ¿Cuántos de nosotros
viendo nuestro presente, caemos exactamente en el mismo juego. Antes las cosas eran mejores. Parece que antes vivía mejor. Antes sufría menos. Antes me iba bien, no ahora. El tiempo pasado fue mejor. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás. Ojalá pudiera cambiar un par de cosas. Ojalá pudiera volver a vivir lo que ya pasó. Porque ese pasado, por último, es conocido. Lo viví y por último conozco lo que viví. Pero el futuro es incierto. No sé qué va a pasar delante. Hay que señalar, queridos y queridas, algo muy importante en el pasaje. Y es que en los versículos anteriores al relato que acabamos de leer, es Dios quien les da las indicaciones de la ruta que deben seguir. En un momento que ellos salen y están ya en ruta, en camino a la tierra prometida, Dios los hace girar en un sentido contrario a la ruta que era la más lógica, la más obvia. Seguramente no solo Moisés, sino que también todos y cada uno de los integrantes del pueblo de Israel quedaron perplejos con ese cambio de sentido que Dios les dio. Imprevisto, irracional, no se lo esperaban. En lugar de seguir un sentido, la ruta más rápida y directa hacia la tierra prometida, Dios los hace girar en otro sentido y los deja frente al Mar Rojo. Sabiendo Dios, porque dice el pasaje que Dios endureció el corazón del faraón, sabiendo Dios que colocando al pueblo en ese lugar, en ese sitio, acampando frente al Mar Rojo, se enfrentarían por el otro lado con el feroz ejército del faraón. El pasaje nos muestra en los versículos anteriores que es Dios quien los lleva a ese punto límite. Dios lleva al pueblo a esa situación. La semana pasada, en la prédica del pastor Javier, reflexionábamos cómo muchas veces nosotros, necesitando un redentor, un salvador, cuestionamos a Dios y le reclamamos a Dios. Y en la predicación se nos decía cómo Dios no se escandaliza. Dios sabe nuestro corazón. Dios no va a considerarse menos impotente. Dios no se va a aterrorizar por nuestros reclamos. Él los conoce bien. Y es más, Él sabe mejor que nadie cómo gestionar nuestros reclamos, nuestras frustraciones, nuestros pleitos con Él. El pasaje dice que Dios los llevó a ese punto límite. Y nosotros como buenos cristianos evangélicos a veces tratamos de decorar, ¿cierto?, de adornar, de suavizar un poco. No, es que el Señor, la voluntad permisiva. El pasaje es claro en describir que Dios los lleva allí. Dios no se le escapa de las manos. No es que Dios se le pasó por alto la ruta que tomaron. Dios los lleva a ese lugar. ¿Y qué si Dios nos lleva a situaciones límite? ¿Tendremos el derecho o tendremos la posibilidad de reclamar? La predicación de la semana nos decía que sí. Naturalmente podemos entrar en pleito con Dios, decirle, Señor, ¿por qué? ¿Y qué si Dios, como al pueblo de Israel, nos lleva a situaciones límite, donde Él mismo cierra el paso frente a nosotros, un mar rojo, y Él mismo moviliza como al faraón un ejército que nos pisa los talones? ¿Vamos a defender a Dios? ¿Vamos a dar una explicación que suavice lo que el pasaje dice? ¿Y qué si eso es lo que hace Dios en nuestras vidas? Debe tener un sentido. Y quiero invitarles a descubrir el sentido hacia el final de la reflexión. Pero el pasaje es claro en decir, Él llevó a Israel por esa ruta y no por la otra. Él los posicionó acampando frente al mar, sin salida. Y Él movilizó al faraón para pisarle los talones al pueblo de Israel. Él lo hizo. El pasaje lo dice. ¿Cuántas veces tú has sentido que llegas a un punto límite en tus fuerzas? Probablemente fin de año es un momento en el año en donde terminamos con menos fuerzas, más agotados, más cansados, a veces frustrados, porque evaluamos hacia atrás y se ha acumulado todo el ajetreo y todas las dificultades del año. ¿Cuántas veces te has sentido así? Que llegues a un punto límite. Muchas veces, ¿cierto?
Muchas veces en la vida nos hemos enfrentado a situaciones así. Y probablemente tú hoy día, como quienes estaban sentados también en la mañana, estás enfrentándote a una situación así, donde aparentemente no hay salida frente tuyo. Y se agolpan los problemas y te pisan los talones las circunstancias adversas y te sientes acorralado, acorralada. Versículo 13 dice: no tengan miedo. Les respondió Moisés: mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A estos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Aquí la respuesta del líder es fundamental, queridos y queridas. Tal cual como en todo el Antiguo Testamento se muestra la figura del Dios guerrero, aquí se dice que la batalla es del Señor, no es de su pueblo. La guerra no es suya, le dice Moisés, es de Dios y Él los va a defender. Querido, querida, lo que estás atravesando no es tu guerra, es del Señor. ¿Se acuerdan la prédica de la semana pasada? Para hacer el link con la semana pasada. Que alguien se haga cargo, por favor. Dios se quiere hacer cargo de esas situaciones. ¿Y sabes por qué? Porque solamente Él puede hacerse cargo de tu vida. Él es el Señor. Él presentará, dice el pasaje, batalla por ustedes. Esta guerra no es suya, esta guerra es de Dios. El número de los carros, la cantidad de guerreros, el poder arrollador del ejército egipcio no significaban absolutamente nada frente al poder de Dios. Queridos, la situación que tú has estado viviendo el 2023 y que probablemente no has podido gestionar todavía es una cuestión de Dios, finalmente. Dios quiere hacerse cargo de tu vida y de todos esos temas no resueltos. Porque Él es el Señor. Él es tu Salvador. Y como vimos la semana pasada, Él es tu Redentor. El número, los ejércitos, el poder del faraón, para Dios es nada. Porque Él es el Todopoderoso. Pero a través de esta situación, le dirá al pueblo de Israel que su única salida y la única explicación de la salvación que vivenciarán en un momento más, viene de Dios y de nadie más. Pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, sus carros y jinetes, los egipcios, sabrán que yo soy el Señor. El Señor lleva a su pueblo a un punto límite para mostrar que Él es quien salva, no nosotros, a nosotros mismos. Querido, puede que todo el año hayamos estado tratando de gestionar nuestros problemas que nos sobrepasan, nos consumen, nos hacen desfallecer en nuestras fuerzas. Y no le hayamos dado lugar al Señor para que Él muestre su poder, muestre que Él tiene cuidado de nosotros y que la gloria es suya. Tal vez has hecho el ejercicio de los egipcios, de los israelitas, y has evadido la realidad. Sin enfrentar el problema con Dios, has evadido la realidad pensando que el pasado fue mejor, chuteando el problema hacia adelante, no buscando al Señor en la situación que estás viviendo. Queridos, es tiempo de que de la mano del Señor gestionemos todas esas situaciones que se han ido acumulando y que para ti son desgaste, generan cansancio, deterioran tu salud emocional, mental, físicamente nos hacen estar derrotados y sin fuerzas. Pero aquí está el Señor mostrando que aunque no hay camino delante, está Él de nuestra parte.
Pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú haz lo que tienes que hacer para que el mar se abra y tengan camino por donde transitar. Dios le dice a Moisés que es momento de actuar, queridos. Y el plan de Dios, según el relato, es sencillo, aparentemente. Para Dios es facilito, para nosotros no. Es facilito lo que le dice el Señor. Mire, si lo único que tienes que hacer, mira, ya oraste, ya buscaste, porque Moisés era un hombre que buscaba al Señor, oraba a Dios y estaba en una constante búsqueda del Señor. Moisés, no es tiempo de orar, ahora es tiempo de actuar. Y el Señor dice: sencillito lo que tienen que hacer. Tú levanta tu mano, el mar se va a abrir y ustedes cruzan. Si lo único que les pido es que ustedes crucen el mar por el camino que yo les voy a abrir, porque lo más difícil lo voy a hacer yo, dice el Señor. Queridos, frente a las situaciones que vivimos, a ese mar rojo que tal vez tenemos frente, que nos impide mirar hacia el futuro, no hay esperanza para nosotros. Conozco a mucha gente joven, de 50 años, joven, de 40, amén, dijo el hermano, de 40 años, muy joven, que no tienen expectativa del futuro. Parece que es tal el cúmulo de problemas y situaciones que han acarreado en su pasado que no ven futuro hacia adelante. El pueblo de Israel está en esa misma situación y Dios los ha llevado allí. Pero Él quiere mostrar que el que va a abrir el camino es Él. Y lo único que tiene que hacer el pueblo es transitar y dar un paso hacia adelante. Pero el que va a abrir el camino cuando no hay es Dios. Él les abrirá camino donde no había. Parece sencillo, pero requiere dar un paso de fe, queridos, que probablemente tú no estés dando. Que probablemente no estemos dando. Porque tal vez seguimos pegados, estancados en el problema, mirando un pasado que fue mejor, no tomando las riendas del asunto de la mano del Señor. Esto requiere un paso de fe. Creer que Dios va con nosotros y que abrirá un camino donde no lo hay. En aquella situación familiar, en aquella situación de iglesia, en aquella situación, queridos, laboral, con los hijos, con las hijas, en el matrimonio. Los tiempos son inciertos económicamente, políticamente, socialmente. Los sociólogos describen que este es un mundo, una sociedad volátil, incierta, compleja. Los cambios son tan vertiginosos que cada vez es más incierto el futuro. Y cada vez generamos mucha más ansiedad en nuestras vidas, producto de aquello que desconocemos. Y este título, este sermón se titula Caminos de Fe en un mundo de incertezas. Ellos no conocían, no veían una salida, no veían un futuro, no veían más que agua en el mar rojo. ¿Te ha dicho el Señor que avances este 2023? ¿Te ha dicho el Señor que des pasos de fe en esa situación y que lo pongas en el centro de tu vida, en eso que estás viviendo? ¿Te lo ha dicho el Señor? Tal vez no es la primera vez que el Señor te lo dice. La pregunta es, en un cambio de año, ¿vamos a acarrear todo el cúmulo de problemas, situaciones adversas y difíciles para un 2024? ¿O definitivamente vamos a decidir gestionarlas con el Señor, colocando a Dios, el Señor, en el centro de nuestra vida, para que Él se haga cargo de esos caminos que hoy día vemos imposibles o que definitivamente no vemos? Queridos, como en el pasaje, hay momentos para orar, hay momentos para conocer al Señor en la palabra y estudiar la palabra, pero hay momentos para experimentar a Dios en la vida diaria y en la vida cotidiana. Que ese Dios al que oramos, que ese Dios al que conocemos a través de Jesús por medio de la Escritura, se vuelva una experiencia de vida. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Moisés, deja de orar, ya me buscaste, ya me conoces, ahora actúa de acuerdo a eso que yo he revelado acerca de mí mismo.
Queridos, y muchas veces tú tendrás que ser el Moisés de tu matrimonio o la Moisés de tu matrimonio. Tú ser el Moisés de tu familia y tú dar el primer paso para los que están en tu entorno avancen también de la mano del Señor en esas situaciones difíciles que atraviesas y que estás atravesando. ¿Alguno tendrá que ser Moisés? Un Moisés, una Moisés. Pero alguien tendrá que ponerse en el lugar de él para, confiando en el Señor, dar pasos de fe. Los israelitas, sin embargo, y con esto llegamos al final, los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla a la derecha y a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él. Queridos, Dios puede chasquear los dedos y abrir el mar para ti. Se puede hacer ahora, hoy día. Pero ¿sabes lo que para Dios es más importante que abrirte camino y sacarte adelante? Que le conozcas. Todo esto que Dios hizo en su providencia, en su voluntad, cambiarle la ruta definida hacia Canaán por una ruta distinta, llevarlos a acampar frente al mar sin salida, mover el corazón del faraón para que los siguieran y le pisaran los talones, todo eso era para él mostrar su poder y para que los israelitas llegaran a este punto y, atravesando esta experiencia, conociendo a Dios, le temieran y creyeran en Él. Para Dios, más importante, queridos, yo me atrevo a decir, más importante que darte la solución a los problemas es que le conozcas. Es que tengas un corazón temeroso de Él y creas en Él. ¿De qué nos serviría? ¿De qué nos vale que con un chasquido de los dedos de Dios tus problemas se solucionaran, se abriera camino en el mar, cruzara y estuvieras en la tierra prometida y estuviera todo ok, si no le llegas a conocer? Todo el sentido de esto que el pasaje describe es que Dios se revela al pueblo. Y el pueblo, en este encuentro con Dios y en esta experiencia con Dios, llega a conocerle como el soberano, el Señor, y le temen. Y creen en Él. Queridos, yo no sé qué situaciones de vida estás atravesando y viviendo. Y seguro todos los que estamos presentes hemos vivido situaciones difíciles. Y probablemente muchas de ellas las gestionamos solitos, sin Dios. Y salimos, entre comillas, exitosos. ¿Pero conociste a Dios a través de esa experiencia cuando por tus propias fuerzas saliste adelante? No. No. Cuando yo decido tomar mis recursos, mis herramientas, dejar a Dios a un lado de mi vida y enfrentar los problemas, situaciones o el futuro solo, no le estoy dando el lugar a Dios que Él debe tener en nuestra vida. Y no lo estoy conociendo, queridos y queridas. Cuando quedo estancado en el problema y no avanzo y no pongo mi fe en acción, lo que he orado a Dios, lo que he aprendido de su Escritura, cuando Él dice ahora es hora de moverse, Moisés. Cuando yo no doy ese paso, tampoco estoy teniendo un encuentro con el Señor. Queridos, yo no sé qué situación estás viviendo o has vivido durante el 2023, pero el 2024 debe ser para ti un año distinto. Y Dios quiere darte un año distinto. Dios no quiere que nos revolquemos en el lodo, nos sumamos a los problemas y allí suframos penurias, angustias. Dios quiere sacarnos de esa condición. Dios quiere abrir un camino para ti, frente al mar rojo que tal vez te dice hoy día no hay salida, no hay proyección, no hay futuro, no hay esperanza. Pero quiere hacerlo Él.
Tenemos que decidir, queridos y queridas, dejar nuestras vidas completamente en las manos de Dios. Y no solamente por la desesperación y la ansiedad que nos genera el problema determinado, sino porque cuando yo decididamente dejo mi vida en las manos del Señor y que Él se haga cargo, tengo un encuentro profundo con Él. Y puedo conocer al Dios que quiere revelarse, que tal vez me ha llevado a esa situación límite, precisamente para mostrarme quién es, para que reconozca su señorío, su poder, su grandeza, que le pertenezco, que Él se hace cargo de mi vida y para que crea. Queridos, no crucemos el límite imaginario del 2023 al 2024 sin dejar nuestra vida y todo lo que nuestra vida ha significado problemas, falta de visiones al futuro, desesperanza en las manos de Dios. Y digámosle: Señor, yo quiero verte a ti. Yo quiero que tú hagas algo en mi vida, pero en el proceso yo quiero conocerte. Yo quiero vivir una vida de temor a ti, reconocer la grandeza de quien eres. Yo quiero creer en ti, Señor. Que no sea en vano verme rodeado por los carros del faraón, ver un muro infranqueable de un mar sin salida. Que lo que estás viviendo en las manos del Señor, queridos y queridas, valga la pena. Un corazón transformado, que es lo que a Dios más le importa. No estoy diciendo que a Dios no le importen tus problemas, le importan porque tienen que ver contigo. Pero lo que quiere lograr a través del proceso es transformar tu corazón y que le conozcas más profundamente. Y eso vamos a orar. Que todo aquello que tenemos pendiente el 2023 lo dejemos en la mano del Señor y decidamos enfrentarlo de la mano de Dios. Para enfrentar un 2024 distinto, donde Dios sea el centro, donde Dios sea quien se hace cargo de nuestra vida, a quien le dejamos todo lo que somos y lo que enfrentamos. Ya no más en tus fuerzas, ya no más en tus posibilidades. Son nulas y escasas. El Señor tiene el poder y quiere que le conozcas profundamente a través de estas experiencias. Oremos al Señor, pidámosle y también demos gracias por este año que termina y por el año que viene, que queda en sus manos. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo vivido durante este año 2023. Parece que el año ha pasado tan rápido, Señor, que ha estado lleno de situaciones y experiencias de vida, de las más diversas, tan diversas como personas hay en este salón. Y a pesar de ser tantas, tú las conoces muy bien, Señor, y tienes cuidado de cada uno y cada una de nosotras, Señor. Gracias, porque siempre estás con nosotros. Tú eres aquel que ha prometido que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, que estará con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Señor, qué rápido olvidamos tantas veces que lo que hiciste en el pasado de nuestra vida lo puedes volver a hacer hoy día en las situaciones más difíciles, porque no hay problema que te sobrepase. Señor, no hay problema que se escape de tus manos, no hay situación que tú no puedas, con tu poder, obrar a nuestro favor, Señor. Señor, seguramente para muchos de nosotros hoy es tiempo de reflexionar llegando a este fin de año, Señor, y dejar nuestra vida en tus manos, Dios. Tal vez ninguno de nosotros vive experiencias iguales, pero tú las conoces todas y tienes la compasión y el poder para atender a cada uno y a cada una, Señor. Te pedimos que abras camino en aquellas vidas que no lo ven hacia el futuro, en situaciones familiares, matrimoniales, con los hijos, con las hijas, en el trabajo, en el entorno donde nos desenvolvemos, Señor. Y si es necesario que nosotros seamos ese Moisés o esa Moisés, dando el primer paso para que los demás sigan, Señor, que así sea. Porque tú vas delante de nosotros. Señor, eres tú quien abre camino, es tu poder para que tu nombre sea glorificado y no el nuestro, Señor. Queremos conocerte profundamente, Señor, y vivir de manera distinta el 2024, dejando en tus manos todas aquellas situaciones difíciles, dejando que tú hagas con tu poder y te reveles a nuestras vidas
Queremos un encuentro profundo contigo a través de las situaciones de vida que estamos experimentando, Señor, porque el mejor tesoro, lo más preciado que podemos recibir en situaciones así, es conocerte a ti, Señor. Es llegar a un temor más profundo de ti, de tu presencia en nuestras vidas, y a una fe más sólida y consistente mientras seguimos a Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tienes preparado para nosotros y porque quieres intervenir y lo estás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en nuestra poca fe tantas veces e impúlsanos, Señor, a dar esos pasos de confianza en tu poder, en tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.